Buenos días, hermanos. Vamos a encomendarlos. Ven, Espíritu Santo, acompáñenme, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíase y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Muchísimas gracias a María Corredentora, que me invita siempre a las jornadas. Cuando me invitaron para hablar del corazón de una madre, inmediatamente dije que sí. Y cuando me senté a escribir, dije, ¿cómo me metí en este berenjenal? Porque hablar del corazón de una madre es sumamente exigente. Y más, hablar en el marco de unas jornadas marianas. Bien. La vocación maternal humana es uno de los mayores retos que podemos asumir como personas y como mujeres, porque implica que estamos decidiendo sobre otro ser humano y estamos decidiendo sobre nuestra vida de verdad para toda la vida. El llamado vocacional tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con Dios Padre, con Dios Madre, con María Santísima, con plenitud porque nos realizamos en ella, pero también es un compromiso y una tensión a la cual es imposible renunciar luego de haberla asumido. El primer vínculo establecido entre el ser humano y su mamá dura 9 meses. En esos 9 meses, a partir del momento en que la madre ha dicho que sí y Dios también, o sea, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, el Espíritu Santo hace algo parecido a... Y ahí hay un alma y hay una persona. Esa persona es nuestro hijo. Es un ser humano. Y el único momento en el cual una mujer lleva 2 almas en su seno es en esos 9 meses. Tenemos nuestra alma, habitada o inhabitada por la Trinidad Santísima, y tenemos el alma de nuestro hijo. ¡Qué belleza!, ¿verdad? Que Dios haya querido no solamente darnos un hijo, sino venir a esta mujer, modelo de madre, y pasar esa alma 9 meses en el seno de María. Acunar 2 almas diferentes y diferenciadas es del ámbito del espíritu humano y divino, lógicamente. Y la inteligencia entonces se convierte en sabiduría. Y la fuerza espiritual de esa unión se hace fortaleza interior, donación y prolongación de nuestra vida a la vida de otros. Solamente las madres tenemos esas capacidades. Por eso Dios tiene corazón de mamá. La responsabilidad de la madre como modelo abarca el afectuoso cuidado, alimentación y crecimiento, y el doloroso cuidado de dejarlo ser, dejarlo crecer y más adelante cortar la relación, aunque no se corte nunca, porque él ha de ser otro ser humano absolutamente distinto a nosotros, otra persona. El modelo de persona que queremos y que necesitamos y que podemos promover desde nuestra Iglesia Católica es a María. Ella es la que puede hacer esto con verdadera perfección. Lo puede hacer en el área humana y en el área espiritual. Nosotros que hacemos crecer a nuestros hijos en el espíritu, necesitamos de ese modelo que es María Santísima.
En el área espiritual se requieren virtudes humanas que mantengan a lo largo de la vida orientada a la persona. Nosotros no siempre sabemos mantener la orientación de nuestros hijos. Nosotros tenemos fallas y errores humanos y cometemos pecados incluso en la relación con el hijo. El Señor Dios va acomodando todo eso y arreglando todo eso. Pero sí existe una madre que supo asumir sin falta a la perfección, que es María Santísima. En este trabajo me he limitado a presentar a María y mi propia experiencia de ser madre. En el medio he metido algunas cosas acerca de las madres venezolanas, sin ningún ánimo de desprecio ni de descalificación, sino todo lo contrario, aterrizando nuestra realidad. Una madre tiene que saber ser, saber hacer y saber convivir. Y nos fijamos en 6 rasgos característicos. En el ser, capacidad de amar y corazón misericordioso. Ya hablaba el Padre Antonio del corazón misericordioso de María de Fátima. En el hacer, hablar del señorío, que es un vocablo que nos ha dejado y sigue vigente Santa Teresa de Jesús. Ella decía que tendríamos que ser señores, señoras de las cosas. Después vemos algo más. El silencio de María, y en el convivir, la humildad y la oración como muestra de las virtudes teologales de fe, de esperanza y de amor. Vamos a aterrizar un poco el perfil de la madre venezolana. ¿Cuál es nuestra realidad venezolana? Tenemos bastantes investigadores, pero me he centrado sobre todo en un señor que se llama Alejandro Moreno, muy conocido por la gente del área psicológica, que ha hecho unas investigaciones sobre la familia popular venezolana. Dice que la familia es matricentrada y dice que es matricentrada porque la figura primordial de Venezuela es la mamá. Por eso nosotros siempre tenemos al Señor, tenemos a la Trinidad Santísima, pero siempre vamos el 14 de enero con María Divina Pastora. Entonces, sí, ciertamente el núcleo de la familia tiene mucho que ver con la madre. Ella preside los procesos afectivos, ella preside la formación de los varones incluso, y socializa a los niños y hace la identificación con los diferentes estratos sociales. Ella es de algún modo todo en el hogar. Se relaciona diferentemente con los varones que con las hembras. Con los varones intenta una relación biunívoca, o sea, de ir y venir, donde ella es la figura más importante. No siempre vemos eso, pero en consulta yo muchas veces veo cómo las madres han hecho esa relación, donde el hijo pasa de algún modo a formar parte de la vida en términos de usted es el hombre de la casa. Usted es el varón de aquí. A usted le corresponden estas responsabilidades. En ese momento, las madres venezolanas sacamos al esposo o a la pareja de nuestras familias y metemos al varón en una relación no sexual,
pero de condición de pareja. Repito, no sexual, sino simplemente de responsabilidad. Si tuviésemos un niño o una planta que está naciendo y le colocamos encima un bloque de cemento, ese niño o esa planta crece con dificultad. Eso es lo que pasa en nuestros varones venezolanos. Y después, más adelante, 40 años después, nos conseguimos a nosotros mismos diciéndonos: este muchacho que no sale para adelante. No nos damos cuenta de esas cosas, pero es necesario mirarlas. Con las hembras, las educamos para seguir lo que somos nosotros como seres humanos. Nos paramos y le decimos: usted es la señora de la casa, usted tiene que hacer esto, aprenda a sentarse bien, mire que no sé qué, no mire para allá, mire para allá. O sea, las mujeres tenemos mucha más educación para el ser, para el hacer y para el convivir que el varón. El varón es de la calle, la mujer es de la casa. Entonces, lógicamente tenemos mucha mayor posibilidad y tiempo de hacernos mujeres, y criadas por mujeres nos hacemos mujeres. Sin embargo, tendemos a reproducir esa descalificación del varón en nuestras propias hijas, con el resultado que las hijas vuelven a meter a los varones en el rol parental de papá y a alejar a sus parejas. Y tenemos muchísimos divorcios, muchísimas parejas destruidas. El 50% de los hogares venezolanos han crecido sin papá. Y en el otro 50%, donde muchas veces está el papá, o menos del 50%, hay un alto porcentaje donde el varón está ausente. Y está ausente porque está trabajando. Es porque él, cuando llega a la casa, no tiene un lugar donde él pueda hacer nido y sentirse cómodo. Van evaluando sus hogares. Eso sería muy conveniente en este momento, porque sin darnos cuenta, eso no es maldad de nuestra parte, sin darnos cuenta, alejamos al varón de nuestro hogar. Lógicamente, la identificación tanto del varón como de la mujer es desde la carencia. No hay varón, decimos. No hay varones, y los varones que están ocupados. ¿No han oído eso? Esos son los chistes venezolanos, que no tienen nada de chiste. En la familia se oye decir a las mujeres: cuando usted se case, hija, cuando usted tenga hijos. Pero nunca nos decían: cuando usted decida casarse, o cuando usted decida que tiene una vocación de hija de Dios, o una vocación de monja, o una vocación de consagrada, o al varón una vocación de religioso o de sacerdote. Eso nunca nos lo dijeron en los hogares nuestros. Estamos aquí casi que porque el Señor tiene buen humor. A las mujeres, a los hijos, se le dice: cuando tú tengas mujer, cuando tú seas padre y teniendo hijos, tú demuestras tu hombría. ¿Se dan cuenta de la sutil diferencia que hacemos en nuestros vocablos populares? Es una diferencia sutil, pero real, que no nos ayuda a ser pareja y a ser hogares como el hogar de Nazaret. Hay una mujer que vivió en el siglo pasado, justo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y filósofa, estudiosa, antropóloga, estudiosa de la mujer y de la educación de la mujer, de la feminidad.
Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Carmelita descalza. Esta mujer, cuando a mí me dicen que haga esto, dije yo, la única que me puede ayudar es Teresa Benedicta. Y ciertamente ella tiene un perfil de una mujer como ha de ser, como ella la soñaba en ese momento en la filosofía y en el ser femenino que ella misma era y que había encontrado en su madre. Ella decía que tenemos dos aspectos muy importantes las mujeres. Decía, tenemos actitud personal para el sentido múltiple, ya les voy a decir qué es eso, y tenemos tendencia natural al todo y a lo acabado. En esa actitud personal para el sentido múltiple, porque la mujer participa gustosamente con toda su persona de todo lo que hace. Nosotros hacemos de todo y participamos en eso y nos damos cuenta de lo que hacemos. Y tenemos interés por la persona viva, concreta, tanto por la vida personal nuestra como por la vida personal de los otros. Tenemos una gran capacidad, una gran aptitud de reflexión en sentido múltiple, en muchos sentidos, no solamente de todo lo que hacemos, sino de todo lo que hacen los demás. Por eso nos metemos tanto en la vida ajena. Y tenemos tendencia natural a todo lo acabado. O sea, alcanzar la plenitud del ser humano. Ustedes se acuerdan que la Biblia dice que nosotros podemos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Recuerdan eso? Para mí eso ha sido sumamente aleccionador, porque me parece que nosotras queremos crecer, que la Madre de Dios supo crecer con la gracia de Dios y que nosotros, mujeres venezolanas, estamos haciendo todo el esfuerzo, sobre todo las de iglesia, de crecer de verdad. Entonces, nos interesa todo nos interesa y queremos ser plenas. Cuando eso se habla, dice Edith Stein, que cuando eso se hace con equilibrio y con madurez, es una gran fuerza positiva. Las dos actitudes son grandes fuerzas positivas cuando las hacemos con equilibrio y madurez. Sin embargo, también nos explica o nos hace énfasis en cuando esa madurez y ese equilibrio no existen, porque entonces queremos, dice ella, hacernos valer, ser muy valiosas, pero no solamente por lo que hacemos, sino por lo que aparentamos, y hacernos valer de tal manera que los hijos vean en nosotros siempre la primera persona. Hacer el corte del hijo adulto para que vaya a ser una familia nueva no se puede cuando nosotros hemos acostumbrado tanto al varón como a la hembra que nosotros somos la primera persona de su vida. Es muy difícil. Y también ese interés por el otro, ese interés de ser plenos, cuando es desaforado, o sea, esa es la palabra que Edith Stein utiliza y yo la dejé, cuando es desmedido, cuando es sin mesura, eso no nos hace bien a nosotros, no le hace bien a nuestros hijos, decía Edith Stein, que no tenía hijos, ¿no? Porque era monja carmelita, pero que estudiaba a la mujer y que era un aspecto muy negativo para ser madre. Se hacía ella una pregunta interesantísima, se las voy a leer textualmente. Dice: así pues, ¿cómo es posible obtener la materia bruta de la especificidad femenina con todas sus carencias y debilidades?
Todas nosotras, en cuanto hijas de Eva, participamos de ellas. Obtener la feminidad pura y preciosa será posible. ¿Sí? Ella no dijo que sí, lo decimos nosotras hoy, que tenemos a nuestra Madre María como el mejor ejemplo que podemos tener. También ella lo decía, se lo voy a leer también textualmente. Decía ella: las madres que se asientan sobre el suelo de una sólida relación con el mundo. O sea, sabemos quiénes somos, dónde estamos y qué nos corresponde hacer. ¿Saben para qué deben educar a sus hijos? Pone énfasis en el para qué educar, para otros hogares, para la vocación del alma. Que tienen la mirada serena para las posibilidades de desarrollo de ellos, pero también la mirada incorruptible para corregir los instintos peligrosos que en ellos deberían ser erradicados. ¿Cuántas veces le decimos al hijo: no vaya a ese lugar, ese no es un buen lugar, no vaya con esas personas, esas no son personas para ser tus amigas, no hagas tal cosa? Entonces, ese instinto para ver qué debe ser erradicado, y con mano enérgica así lo hacen en el momento adecuado. Pero también madres que se conocen modestas, que no piensan que tienen que hacerlo todo ellas mismas. O sea, cuentan con el papá, cuentan con el padre, cuentan con el otro, cuentan con el sacerdote, con los otros hogares, con la comunidad. Y valentía para soltar en manos de Dios a sus hijos cuando llegue el momento de hacerlo. Mujeres así son desde luego lo más importante para la regeneración del pueblo y de las familias. Palabra de una santa. ¿Cuál es el fundamento espiritual entonces? Ya esas las acabamos de trabajar. Gracias, hijo. ¿Cuál es el fundamento espiritual para la maternidad? Que me parece que sería posible trabajar, además de todo lo que se viene trabajando, indudablemente. Porque la Iglesia no está ciega ni sorda, tiene preparación sistematizada para el matrimonio, para la familia, hay muchos movimientos. Hay dos elementos que pueden ser importantes. Primero, la gestación espiritual. Estar claras de que en el momento de la preñez nosotros tenemos un proceso de concepción espiritual. Estamos formando el cuerpo, el alma y el espíritu que está aquí junto a nosotras. Si nosotros tuviésemos mayor conciencia de que eso está pasando, muy pocas madres dirían: yo voy a abortar a este muchacho, porque yo no quiero ese tipo, porque a mí no me gusta tal cosa, porque difícilmente haríamos eso, difícilmente nos plantearíamos siquiera un pensamiento que hace daño desde ese momento a la criatura. Cuando a mí me llegan mujeres embarazadas, normalmente me atrevo a ponerlas acostadas y a mirarlas muy bien para saber cuáles son las condiciones del embarazo. ¿Qué estamos pensando con respecto a ese embarazo? E ir hasta más allá para evitar los abortos espontáneos o buscados. Porque dos almas están en juego, no una, dos. Y esa conciencia tenemos que ir haciéndola en nosotros y en las personas que están a nuestro lado. Sobre todo en los psicólogos y en las niñas que están alrededor de los psicólogos. Y luego la identidad mariológica. El Vaticano II nos dice
imitar a María, más en sus funciones, funciones ocultas, funciones silenciadas, pero que están escritas en toda la cultura de la sociedad en la cual vino María, el pueblo de Israel, los Anahuel. Eso está escrito. Vayamos allá a buscar quién era María, cómo batía la harina para hacer pan y cómo criaba no solamente el cuerpo, el alma de su Hijo Jesús. Y más en los ejemplos de ella que en su realeza. La amamos mucho y la sentimos muy reina de nuestros hogares y le damos un sitial, un lugar. Además de eso, hay que seguir su ejemplo. ¿Cómo fue María niña? La tradición del siglo II de la Iglesia nos dice que María vivía relativamente cerca del templo. ¿Y de dónde sacaron eso? Sacaron eso de que María manejaba muy bien los textos de la Torá y solamente una persona relativamente cercana y que iba una o dos veces o tres veces durante la semana al templo podía saberse la Torá completa. Porque, ¿y cómo sabemos de dónde inventaron que María se sabía la Torá completa? Porque cuando va a servirle a Isabel, saca los textos más bellos o unos textos muy bellos, quizás no lo, para hacer el Magnífica. Entonces, ella se conocía lo que estaba sucediendo dentro de sí, con toda claridad, seguramente no, con la claridad de una madre venezolana que sabe que tiene un hijo y que no conoce el destino exacto de su hijo, no sabe qué es lo que va a pasar, pero sabe que está en preñez, en gestación. La palabra embarazada no me gusta mucho, porque embarazada dice una cosa así como no me siento del todo yo, estoy un poco embarazosa, bueno, pero así es. Vamos al ser de María Madre. No, sigamos por aquí. María se casa con José, que es de la familia de David, y por ahí viene la descendencia de David del Señor, pero es de suponer que María o era de la tribu de Leví porque tenía relación de parentesco con Isabel, cuyo esposo era sacerdote, o era de la tribu de David porque en esa época se casaban entre tribus, que no eran familias, sino tribus, pues mucho más ampliadas. Y recordemos que el pueblo de Israel esperaba con verdadero anhelo al Mesías. De mi experiencia, me gusta pensar que las jóvenes de la familia de David ofrecían su virginidad como modo de oblación, no solo para que viniera el Mesías, no para que viniera el Mesías en ellas, sino para que el Mesías tuviera como un sustrato muy grande de vírgenes para que naciera el Mesías, porque se sabía que el Mesías vendría de una virgen. Seguramente nadie se sentía con los doctores en Mariología por allá, yo no sé qué dicen de esto, así que no los voy a mirar. Seguramente nadie estaba tan consciente de la necesidad de mantener la virginidad como María, puesto que a ella fue que le fue dado el Hijo de Dios. Pero a mí me gusta pensar eso, que en el pueblo de Israel muchas mujeres donaban
su virginidad como la donan en estos momentos muchas mujeres que le consagran la vida al Señor. Eso me gusta pensarlo. Y me gusta pensar que en las familias con las cuales trabajo, ideas nuevas, pensamientos nuevos, afectos nuevos, pueden crear hogares nuevos. Tengo gran fe de que Venezuela puede hacer hogares bellos y nuevos, y cada vez que veo jóvenes digo, esto es posible, tanto varones como mujeres. ¿Cómo esperamos a los hijos en este momento en Venezuela? No me respondan. Hagamos la reflexión de cómo estamos esperando a los hijos, como personas de nuestra propiedad que nos van a ayudar al final de la vida, o como seres en quien yo me puedo planificar antes de planificarme yo misma. ¿Cómo estamos esperando a nuestros hijos? El ser de María Madre tiene dos características: la capacidad de amar y la misericordia. Cuando se me acabe el tiempo me dicen y corro. La capacidad de amar es un don otorgado por Dios en nuestra inteligencia emocional dentro del cerebro y en nuestro espíritu, en la creación del momento del alma. Ahí recibimos la capacidad de amar. Y para mí, la capacidad de amar comenzó cuando no conocía el amor humano y el profesor de literatura española me presentó esta canción de Alma Enamorada. Dice: míos son los cielos y mía es la tierra, mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores, los ángeles son míos y la Madre de Dios, y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Cuando leí esto, sentí, seguramente como niña, que el amor era así, que era posible que todo fuera para mí. He debido ser muy egoísta, indudablemente, y muy soberbia, pero al mismo tiempo tenía un gran deseo de amar. Y conocer a San Juan de la Cruz y su canción de Alma Enamorada me enamoró. Nosotras necesitamos amores divinos, amores modelos, amores de los santos, para nosotros hacer el camino de la santidad, amor de María, para nosotros amar a nuestros hijos como María. Y ella, ese pedazo no lo voy a hacer. En la misericordia, recordemos que María concibe una persona con dos naturalezas, humana y divina. Por lo tanto, es madre de Dios en cuanto a la maternidad humana, pero es la madre del Hijo de Dios. Aunque ella no haya generado la persona completa de Jesús, ella es madre de Dios y así lo ha dicho la Iglesia. Eso quiere decir que educó realmente el corazón, ese corazón que el Padre decía que era que implicaba el sacrificio del verdadero amor, decía el Padre Antonio. Ese corazón lo educó María en la compasión y en la misericordia. Nos ha costado mucho tiempo descubrir la misericordia del Hijo de Dios y hemos tenido hasta un año recientemente de misericordia. ¿Por qué? Porque nos falta mucha misericordia. Y entonces María podía educarla en su Hijo. Podemos ir allá y ver cómo se educa la misericordia en el corazón de un hijo. Y eso debe ser perdonándolo todo, aunque se equivoquen.
y haciéndome perdonar, aunque yo me haya equivocado muchas veces, enseñando el perdón. Por tanto, María es Madre de la Misericordia. Seguimos. No, está. 7. En el hacer. En el hacer señalamos dos aspectos: señorío y silencio. El señorío es una virtud del alma de la persona por el cual nos enseñoreamos de nosotros mismos para deshacernos de lo que no es Dios y entonces hacernos personas y señoras de la vida de Dios en nosotros. Repito, el señorío tiene que ver con el deshacimiento, deshacerme, dejar atrás lo que no es Dios y ser señor de lo que, o señora de lo que soy como creación divina. Nosotros cuando tenemos un hijo pasamos a ser señoras y la gente nos dice señora. Pues bien, no es eso lo que define nuestra condición, es el ser madre con señorío, el dejar a Dios ser Dios. Y silencio, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Los santos han tenido esa experiencia. Aquí tenemos a San Juan de la Cruz diciendo: ¿a dónde te escondiste? Porque en el silencio de Dios no lo encontraba. María siente el gran silencio de Dios como lo sentimos las madres. ¿Por qué María no consigue posada en Belén? Porque su pudor de mujer que estaba en ese momento pariendo no podía ir a una posada, tenía que ir a un lugar solitario. Por eso parece ser que es la razón por la cual María y José no consiguieron asilo en la posada, por su pudor. Dios está callado, Dios está en silencio, haciendo familias y sociedades. Y la vida de la madre, esa espada te atravesará el alma, es el sacrificio, que en palabras de San Juan de la de Juan Pablo II, no es sacrificio, se llama crecer, se llama vivir, se llama tener gracia, se llama silencio, se llama también las fotos de la graduación, los recuerdos, los cumpleaños, eso que se queda atrás y que lo volvemos a ver cuando ya los vamos a votar. Y humildad, porque ha mirado la humildad de su esclava. ¿Y cómo la ha mirado? Con los ojos de Dios, porque el mirar de Dios es amar. Y oración, el diálogo amoroso que sostenía María y que nosotros tenemos que sostener para sostener la vida del Hijo es oración. Diálogo de amistad amorosa, fuente de fe, expresión de esperanza, brillo de amor que transforma a la persona y que nos va haciendo crecer en todas las virtudes. Visitamos de poco en poco al Señor y se va consolidando la amistad hasta ahí. Y Dios entrega mucho y nosotros recibimos mucho porque carecemos de mucho amor. Por eso la oración es diálogo de amor, que dice Santa Teresa de Jesús: ¿qué cosa es entenderse un alma con otra? Que ni falta que decir ni da cansancio. Esa es la oración que nosotros tenemos que mantener con el Señor para poder tener diálogo con nuestros hijos. Amén.